Bueno, quiero empezar felicitándolos por la película, por lo que vi, por lo que pudimos ver ayer, y justamente quiero empezar con eso. La película viene a exhibirse en la sección de medianoche, que es una sección muy especial, sobre todo para los cinéfilos, los que nos gusta el cine de género o el cine fantástico. Ayer hubo una sorpresa porque la gente se emocionó muchísimo. La gente silbó, la gente aplaudió, no solo al final de la película, que es lo que suele hacer el público cartagenero, sino que lo hizo en mitad de la película. Un entusiasmo desbordado. Yo realmente no me lo esperaba y ustedes se lo esperaban hasta tal punto, tanta emotividad. Bueno, la verdad es que no, yo por lo menos no, nunca, o sea, nosotros ya la peli la hemos enseñado en muchos sitios y más o menos el balance es bueno, ¿no? Siempre suele gustar y suele provocar reacciones intensas en el público. Pero la verdad es que la proyección de ayer ha sido sin duda de las más intensas que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Por cómo se desbordó la emoción en la sala y tal. Y, bueno, para mí sí que fue desde luego una sorpresa muy agradable, pero fue una sorpresa. Sí, nunca esperas, ¿no?, que ocurran estas cosas de forma tan radical. El público colombiano se ha enseñado a consumir el género del horror y el terror de manera masiva, tanto del Hollywood como el del cine de España, pero se esperaban que se nos riéramos tanto, por ejemplo, que hubiese tanta risa alrededor de la película. Sí, de hecho, a ver, la Habitación del Mal tiene muchísimos giros de humor, tiene mucho humor negro y de hecho nos gusta mucho a Juanfer y a mí marcar unas líneas de un género y de repente fracturarlo, o sea, salir con algo de comedia o salir con algo de tragedia o dar tintes incluso de romance o incluso suspense. Pasamos por varios géneros dentro de una línea que sería pues el thriller psicológico. Pero sí que esperábamos risotadas porque siempre las ha habido, pero la verdad es que el entusiasmo del público colombiano ha sido fantástico. Al rodaje llegamos en la versión 11, una versión 11, y en montaje hubo cambios también. Es decir, en montaje todavía ajustamos cosas y tal, ¿no? Pero efectivamente la primera versión, bueno, ya la primera versión, que es del 2006, la primera versión del largo, que escribimos Sofía Cuenca y yo, ya nos llevó un año hacerlo. Es decir, que la conversión del cortometraje original a la peli, la verdad es que quedan pocas cosas del cortometraje original en lo que es la película definitiva, ¿no? Por ejemplo, en el cortometraje original no estaba todo el tema de la agorafobia, no estaba todo el tema, no era de época, ocurría en la actualidad, el cortometraje. Claro. Hubo muchos cambios, ¿no? En realidad el proceso de escritura del guión fue el proceso de construcción del personaje de Monse, ¿no? Es decir, cuando Sofía y yo descubrimos el potencial que había en ese personaje, prácticamente eso fue lo que centró todo el trabajo de guión, el ir desarrollando a Monse, su historia, su personalidad, ¿no? Y yo creo que es en esencia la gran diferencia con el cortometraje es el personaje de Monse, que es completamente más sofisticado en la película. De rodilla. Estás completamente loca. Yo solo quiero protegerte. No entiendo cómo un hombre me puede hacer más daño que tú. A ver, Macarena Gómez curiosamente es una actriz que es muy famosa en España por hacer comedia. O sea, que realmente se le conoce más como una actriz cómica. Entonces, aquí hemos de confesar que no, el papel estaba ya en las hojas que escribieron Juanfer y Sofía, y la gran pregunta era esa, ¿no? ¿Quién va a poder hacer este papel? ¿Quién va a poder con este personaje? Y ahí fue el ojo clínico de Alex de la Iglesia, fue propuesta de Alex de la Iglesia. De hecho, cuando propuso, oye, ¿por qué no Macarena Gómez? Juanfer y yo nos quedamos un poco desconcertados, hemos de confesar, de decir, bueno, pero es que es muy chiquitina, es muy menudita, muy flaquita, ¿cómo va a poder con un tiparraco grande, fuerte y someterlo? Dijo, vayan a comer con ella. Nos hizo una reunión para ir a comer y conocerla y bastó un minuto para darnos cuenta de que tiene una fuerza brutal. A todos los niños les gustan los cuentos antes de dormir. Cuentos terroríficos. Historias terribles sobre gente malvada que se aprovecha de los demás. Yo era la excepción.
cruz la llevaba tu madre el día que nos casamos. El proyecto lo estuvimos moviendo durante 8 años, 7 años o por ahí, ¿no? Entonces yo siempre digo que tuvimos mucho tiempo para pensar muy bien la película, ¿no? Incluso cada revisión de guión siempre íbamos afinando un poco más precisamente estos elementos, ¿no? Es decir, que al final toda esta mezcla exactamente quedase compensada y tuviese sentido, ¿no? Y luego a la hora de rodar, bueno, nosotros tenemos una ventaja, que es que la película, la peli la he montado yo. Normalmente nosotros, o sea, la edición la hago yo y luego la primera revisión la hago siempre con Esteban, ¿no? Entonces eso también nos permite a la hora de rodar, a veces, digamos, cuando no tenemos claro algo, rodamos de más y luego el montaje tomamos la medida, tomamos el pulso, ¿no? Eso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo concreto de esto, pasó, por ejemplo, con las escenas más gore, ¿no? Más sangrientas. Sí, sin hacer spoiler. Tenemos rodado mucho más de lo que se ve en la película, ¿no? Nuestra idea era, vamos a rodar, como se dice en España, vamos a pasarnos 3 pueblos, vamos a ser muy bestias y luego el montaje vamos a ver el equilibrio correcto, ¿no? ¿Cuánta sangre necesitamos? Bueno, pues como en el elemento sangre nos pasa en otros muchos elementos de la película. Y yo también puntualizaría una cuestión que es, que somos dos, eso ayuda mucho, o sea, de ser 2 directores, porque siempre hay, aparte de que tienes la enorme ventaja de que tienes al montador al lado mientras estás dirigiendo, y entonces tenemos la gran ventaja de que no tenemos filtros, ninguno de los dos. Entonces podemos decir la absurdez o la cosa aparentemente más absurda, proponerla, y siempre se evalúa, siempre es una cuestión a evaluar, no es una cosa que digas, no, estás loco. Sí, y creo que eso es un poco también lo que ha generado una historia tan de contrastes, ¿no? Cómo pasar del frío al calor, o del odio a la ternura, y del miedo a la risa, o a la carcajada incluso. Y es mucho eso, que de repente tenemos esa capacidad de hablarnos sin filtros y proponer cosas o ver. Y de hecho muchas veces creemos que eso es un poco lo que nos ha ayudado a que la habitación del mal tenga ese como abanico, ese arco iris de tantos colores. ¿No te da miedo? ¿El qué? Que se haya una mujer. Para mí no lo es. Sí, es aquí. Estás preciosa. Ella está enamorada de ti, no va a dejar que te vayas. A ver, tenemos la ventaja de que los padres de Macarena son psicólogos. Entonces tiene mucha relación con eso. Y efectivamente, o sea, a través de los padres de la actriz Macarena Gómez, tuvimos asesoría de un psiquiatra, un profesional, para poder se leyó el guión, y a partir de ahí definir cuáles eran, tiene en total 4 psicopatologías, tiene 4 más una adicción, o sea, bueno, vamos, o sea, es un cuadro la señorita. Y efectivamente aquí fue el acierto, por así decirlo, de la asesoría médica o la asesoría científica, de poder saber en qué escenas había brotes de cada psicopatología, ¿no? Es decir, y además Macarena Gómez, dentro de que es una actriz de una gran fuerza y un gran instinto, y parece que todo es espontaneidad, si yo te mostrara el guión de Macarena Gómez, es como una especie de mosaico de notas contra notas, apuntes, todo, absolutamente todo, y todo siempre contrastado. Y evidentemente parece que es algo que es absolutamente natural, y créeme que está medido al milímetro por la actriz y muy vigilado también. ¡Salga de mi casa! En España hay una gran tradición de cine de terror. Esto es una cosa que a veces incluso no es de ayer. De hecho, una cosa que a nosotros nos está llamando mucho la atención moviendo la película por el mundo es que esto que estás contando es una percepción real que nos dicen en todos lados. Es decir, el cine de terror español está considerado ahora mismo, junto al francés probablemente, como uno de los más rompedores de la actualidad, uno de los más interesantes, más distintos, ¿no?
se puede ir por la vida con miedo. No hay que tenerle miedo a nadie. Que es un guión que ha estado trabajado durante años y todo, pero bueno, tenemos de hecho ya dos propuestas, una con Alex, otra en en México, en mi país, y estamos bien, yo creo que sin miedo, con respeto, sí, respeto a poder conseguir algo que sea, que tenga que ser a la altura de las expectativas del pequeño público, pequeño grupo de fans que estamos creando con esta película. Pero confiamos en que sí. Ahora estamos un poco en que nos queremos pasar un poco al thriller fantástico. Por nosotros, por nuestra parte, Juanfer y yo, nos gustaría hacer una peli de aventuras, nos gustaría hacer... Bueno, de hecho, todos nuestros cortometrajes han sido comedia. Sí, sí, es decir, hemos debutado con una película de terror, pero realmente todos nuestros cortometrajes vienen a ser de comedia. Entonces, evidentemente tendremos que seguir por la línea del thriller, porque aparte es un género que nos gusta mucho. Y aparte es el género con el cual nos está conociendo el público, entonces sí tenemos por ahí, pero ya más al fantástico. Sí. De hecho, nosotros nos gustaría tocar todos los palos posibles. Nosotros, por ejemplo, somos muy admiradores del cine, el cine americano de los años 30, 40, ¿no? Nos gustan mucho estos directores, pues tipo Howard Hawks, John Ford, ¿no? Que eran capaces de hacer todo. Es decir, tú ves sus filmografías y tienen obras maestras en western, en terror, en romanticismo, es decir, eran capaces de hacer cualquier tipo de película bien, y nosotros un poco nuestro modelo es ese. De hecho nos gustaría, por supuesto, seguir con el cine de género, pero también salirnos y de pronto hacer una comedia o hacer una película totalmente realista, ¿por qué no, no? La verdad es que no le tenemos miedo en ese sentido a nada, ¿no? Nos gusta tanto el cine que nos gusta. Trabajando en dupla. Sí. Sí, bueno, sí. Llevamos 16, 17 años trabajando juntos, entonces ya realmente... y de hecho no solamente somos Juanfer y yo, son también Ángel Martínez Amorós, que es nuestro director de fotografía de toda la vida, y Pablo Alonso, nuestro director de arte de toda la vida. Y ahí Alex de la Iglesia fue muy generoso y muy inteligente también en dejarnos tener a nuestro equipo, porque así sabía que íbamos a ir muy bien, muy relajados y que íbamos a poder conseguir resultados muy buenos. Entonces, sí, trabajar juntos siempre ha estado. Y ahora, eso sí, nos gustaría seguir por la línea del thriller y luego ir cambiando y saliendo, pero siempre un poco con ese sello, los que nos puedan seguir o ver ya por YouTube nuestros cortometrajes y La Habitación del Mal, van a ver, Tercero 36, o tenemos uno que se llama Es un buen chaval, que vean, o tenemos un videoclip que es en cine mudo, es decir, lo que siempre nos gusta y seguiremos practicando es el desconcertar al espectador cambiándoles o jugando con los géneros. Bueno, yo soy Juanfer Andrés. Yo soy Esteban Roel, codirectores de La Habitación del Mal, en España Musarañas. Y nada, pues un saludo a los lectores de Cinevista y esperemos que, bueno, que os haya gustado la entrevista y que os guste la película también. Sí, aquí un abrazo muy fuerte de un festival maravilloso que es el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.